Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos de nuevo a esta sesión de casos clínicos del módulo de urología del Hospital General Dr. Gaudencio González Garza del Centro Médico Nacional Raza del Servicio de Radiología e Imagen. Entonces vamos a continuar con estos casos clínicos. Este corresponde al número 3 y presentamos a este paciente, que es una paciente femenina de 40 años de edad, que se presenta al servicio de urgencias refiriendo dolor en flanco izquierdo y la sospecha inicial era una litiasis renal de este lado. Se le realiza el siguiente método de imagen, es una tomografía en adquisición transversal en fase simple y estamos a nivel de ambos riñones. Lo que empieza a llamar la atención es que la grasa retroperitoneal o la grasa perirenal del lado izquierdo presenta cierto grado de estriación y en cortes más caudales empezamos a observar mayor estriación y en este corte llama la atención que el riñón izquierdo presenta una dilatación tanto de la pelvis como del uréter proximal. Eh, También llama la atención que el tamaño se encuentra disminuido en comparación al del lado derecho y la aorta empieza a observarse una tumoración, aquí señalándolo con el cursor. Esta tumoración es isodensa a los tejidos blandos, sobre todo al músculo psoas. Podemos ver que la densidad es similar, tiene cierto grado de estriación alrededor de esta lesión y se observa también que tiene cierto grado de heterogenicidad, sobre todo por esta imagen puntiforme isodensa calcio que se encuentra en el interior aparentemente de la aorta, que puede corresponder a una placa ateroma. A este paciente se le administra medio de contraste intravenoso y podemos observar los datos que ya habíamos mencionado, la importante dilatación de la pelvis y del uréter proximal del lado izquierdo. Vemos como la corteza está disminuida en su grosor comparado con el lado derecho, lo que nos llama o que nos da a entender que el riñón ya está sufriendo un daño, ya tiene una hidronefrosis. La tumoración que ya habíamos observado presenta cierto grado de reforzamiento. No es muy intenso este reforzamiento, pero sí podemos observar que sí refuerza de manera leve a moderada. La imagen isodensa calcio que ya habíamos mencionado aquí con mi cursor corresponde a una placa ateroma y bien podemos ver cómo esta tumoración se extiende hasta la división de la aorta en las arterias ilíacas comunes. Vemos cómo se encuentra hasta este nivel en sentido caudal y ya una vez que las ilíacas se han dividido, ya no observamos la lesión, pero sí abarca la parte, sobre todo proximal, de las ilíacas comunes. Y en una reconstrucción coronal podemos observar cómo esta tumoración envuelve en su totalidad la aorta abdominal en su porción, sobre todo infrarrenal, cierto grado de afección de la vena cava inferior también. No la envuelve en su totalidad, pero sí el borde medial de la misma se encuentra afectado también y parte al nivel de la bifurcación de las ilíacas. Vemos como, si bien no afecta tan extensamente las ilíacas, sí en la bifurcación se encuentran afectadas y vemos, aquí confirmamos la importante dilatación de la pelvis y del uréter proximal, pues esta lesión se encuentra envolviendo también el uréter ipsilateral, condicionando una uropatía obstructiva y una hidronefrosis. Ya en la reconstrucción sagital, ya de manera incidental, tenemos una colección de los tejidos blandos de la región pélvica por un procedimiento quirúrgico no especificado, pero sí continuamos viendo esta lesión que bien, como ya hemos mencionado en repetidas ocasiones, envuelve en su totalidad la aorta infrarrenal, el uréter ipsilateral del lado, bueno, el del lado izquierdo, que es donde la paciente refería la molestia o la sintomatología, condicionando una neuropatía obstructiva y se trató de una paciente con diagnóstico histopatológico comprobado de una fibrosis retroperitoneal. Vamos a ver una breve revisión del tema para aclarar ciertos puntos que considero importantes para esta enfermedad y a manera de introducción, pues la fibrosis retroperitoneal es un síndrome y esto es importante aclararlo porque no muchas enfermedades o existen muchas causas de esta enfermedad y que lo característico es que hay una proliferación tanto de tejido fibroso como también una inflamación de este tejido. Esto es importante porque esto explica mucho de la fisiopatogenia y también del tratamiento que se da a estos pacientes, y este tejido fibroinflamatorio generalmente va a rodear la aorta abdominal, tanto en su porción infra o suprarrenal, y no necesariamente solo la aorta, porque también puede afectar, como en este esquema de la British Journal of Urology, que especifica o que ejemplifica bien la afección de esta enfermedad, como esta fibrosis
si bien lo principal es que rodea la aorta abdominal, también puede afectar los vasos ilíacos, la vena cava y los ureteros de cualquiera de los dos lados, condicionando una uropatía obstructiva, como fue el caso del paciente que vimos. Lo importante mencionar es que 2/3 de esta enfermedad van a ser idiopáticas, el resto va a ser secundaria, puede ser secundaria tanto a procesos benignos como malignos, como aquí podemos, como aquí mencionamos, y que, importante, siempre descartar o considerar la etiología maligna. Lo más frecuente es que estos pacientes debuten con una falla renal por la consecuente uropatía obstructiva que genera esta enfermedad, como fue el caso del paciente que vimos, y esto va a ser lo más frecuente. Estos pacientes suelen debutar con falla renal. La prevalencia es de 1.38 en 100,000 y la edad más frecuente, si bien no importa que se puede presentar tanto en niños como en adultos, lo más frecuente es que se presente entre 50 y 60 años de edad. La fisiopatogenia de la enfermedad o la etiopatogenia de la enfermedad se explica principalmente por un proceso inmunitario. No necesariamente quiere decir que los pacientes vayan a presentar una enfermedad aterosclerótica de la aorta, pero lo más frecuente es que sí. Y aquí vemos tres panoramas diferentes, ya sea que se presente con una aorta no dilatada, en el cual hay fibrosis periaórtica afectando el uréter también, y puede también presentarse en el contexto de una aorta dilatada, como estos dos ejemplos, ya sea con afección o no del uréter. Y pues la fisiopatología de la enfermedad generalmente es por respuesta inmune, tanto por linfocitos T como linfocitos B, hacia una placa de ateroma, como en este caso, que aquí podemos observar, y esta respuesta inmune generalmente va dirigida hacia las lipoproteínas LDL, y esto va condicionando una fibrosis tanto de la aorta como del tejido que rodea la misma. También hay una disminución o un adelgazamiento de la media, y esto condiciona una inflamación, como ya habíamos mencionado, periaórtica, y una vasculitis de los vasovasolos. Las causas de esta enfermedad, como ya hemos dicho, 2/3 idiopática, pero también no olvidar, que puede ser secundaria a muchas enfermedades, como aquí podemos ver, y siempre considerar etiologías malignas. La imagen va a ser clave para esta enfermedad, ya que muchas veces representa un reto para el clínico. Principalmente los estudios de tomografía, que son los idóneos para la detección y el diagnóstico de esta enfermedad, pero también por estudios de urografía excretora, como en este ejemplo, se pueden observar ciertos datos. Hay una triada que se menciona, que aquí la ejemplificamos con este estudio de urografía excretora, en una fase de eliminación. Vemos cómo hay un retardo, ese es el primer dato, un retardo en la pacificación o en la eliminación del riñón contralateral, del riñón derecho, y vemos que también el uréter del lado izquierdo tiene una desviación medial del mismo, con un cierto grado de hidronefrosis, y la obstrucción se encuentra a nivel de la zona lumbar baja del uréter. Entonces, la triada que se menciona es tanto la desviación medial, la dilatación del riñón o del uréter afectado, y también la zona de estenosis que se encuentra a este nivel, ya sea lumbar bajo o a nivel sacro. El estudio ideal para el diagnóstico de esta enfermedad va a ser la tomografía tanto simple como contrastada. Lo más frecuente es que esta lesión se presente rodeando la aorta como una tumoración, ya sea bien definida, con bordes irregulares, que suele ser generalmente isodensa a los tejidos blandos, como en este ejemplo que aquí mencionamos señalado con la flecha, y que tras la administración de medio de contraste, como en este ejemplo, puede tener diferentes tipos de reforzamiento, ya sea que no tenga ningún tipo de reforzamiento, sobre todo en las fases crónicas de la enfermedad, o que tenga un reforzamiento importante, como en este es el caso, en las fases sobre todo activas o iniciales de este proceso fibroinflamatorio. El estudio de resonancia magnética, si bien no necesariamente es el ideal, sí es importante mencionar que también nos puede hacer sospechar sobre la etiología o el comportamiento de la enfermedad. En las secuencias de T1, como en este ejemplo, señalado con las fechas, se observa una tumoración que rodea la aorta abdominal. La tumoración suele ser isointensa, los tejidos blandos o de baja intensidad, y en la secuencia T2 del mismo ejemplo, la tumoración es también hipointensa. El reforzamiento tras la administración de gadolinio también depende del estadio de la enfermedad, y se refiere a la bibliografía que en el T2, si se observa hiperintensa, podemos sospechar una etiología maligna. Los diagnósticos diferenciales principalmente de esta enfermedad van a ser sobre todo procesos infecciosos como tuberculosis,
La amiloidosis primaria también es otro diagnóstico diferencial que hay que considerar, y también nunca olvidar como diagnóstico diferencial un sarcoma retroperitoneal que pueda ser la causa o tener un comportamiento similar en estudios de imagen. Son los tres diagnósticos diferenciales que hay que tener en cuenta. Y pues bueno, aquí les dejo estos artículos que considero son muy importantes, son de años recientes, para complementar la información que yo ya les brindé. Espero que el caso haya sido de su agrado y nos vemos en el siguiente.